Bueno, buenos días. Intentaré ser breve, sobre todo porque ya hemos perdido unos minutos para que todos podamos al final salir a la hora. Mi charla de lo que voy a hablar un poco es de la vida en el hospital en el tiempo de coronavirus. Y lo que seguramente estaréis pensando ahora es otra charla de coronavirus, pero si estamos cansados de cada 2 por 3 recibir charlas de coronavirus y tristemente cada charla diferente porque las cosas van cambiando día a día. La vida en el hospital, pues la vida en el hospital la pasamos todos trabajando. ¿De qué hablar realmente en esta charla? Pues realmente mi intención no es hablar de coronavirus, aunque realmente al final sí que tendré que tocar el tema de coronavirus. ¿Por qué no es mi intención? Porque creo que la vida del hospital sigue y porque creo que el resto de las enfermedades están ahí. La situación actual es que los protocolos cambian. Cambian los protocolos de coronavirus, pero además cambian el resto de los protocolos porque nos tenemos que adaptar a esa nueva realidad. Que el resto de las infecciones siguen ahí y las debemos de seguir evitando la transmisión dentro del hospital de estas infecciones. Y la situación actual es la necesidad de reactivar los programas que hemos parado durante mucho tiempo. Pues, por ejemplo, como la siguiente charla es de la UCI, justo los programas de la UCI muchas veces todos los programas dentro del hospital, bacteriemia cero, neumonía cero, se han visto retrasados por el tema del coronavirus. Sí, dando la lata con lo de siempre, la higiene de manos, ¿vale? Y es lo de siempre y tristemente en época del coronavirus todos pensaríamos que esto se ha mejorado porque se ha insistido en que la higiene de manos es lo más importante, pero lo que nos debemos de plantear es si en esta época hemos mejorado realmente o hemos empeorado en la higiene de manos. Hay otros factores que no nos han ayudado a mejorar en la higiene de manos, pues por ejemplo la rotura de stock que hemos tenido en solución hidroalcohólica. La solución, pero no le estoy tocando nada. Bueno, es el tema este de que hemos tenido problemas importantes al principio en la rotura de stock y por lo tanto esto ha ocasionado que no hemos tenido solución hidroalcohólica en todos los puntos de atención al paciente. Pero además uno de los mayores problemas que hemos tenido es el uso excesivo de guantes. Cada vez tenemos más costumbre de ponernos los guantes casi en la habitación y el uso de guantes debe de realizarse al paciente siempre que esto sea posible. Y las imágenes de abajo, al final, son habituales verlas. Guantes en los ascensores, guantes en los pasillos, guantes en los carros de medicación, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esos guantes al final son los que van al paciente. Y como decía, hay necesidad de reactivar protocolos, pero de una forma distinta. ¿Por qué? Porque nos tenemos que adaptar a la nueva realidad y nos tenemos que adaptar al uso de EPIs que tenemos. De hecho, a finales del mes de octubre ha sido un documento del Ministerio que es la adaptación en la UCI de las recomendaciones de los proyectos cero, ¿cuándo? Durante la pandemia. Realmente yo simplemente voy a explicar, no voy ni siquiera a explicar, simplemente es a mencionar 4 pinceladas de la higiene de manos en los proyectos de UCI. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tienen el mismo derecho a la protección los pacientes con coronavirus que sin coronavirus. Muchas veces en las habitaciones de pacientes con coronavirus entramos directamente con los EPIs y ahí hay que valorar cuándo quitar guantes, cuándo hacer higiene de manos y el uso de higiene hidroalcohólica sobre guantes debe de estar limitada, pero sí que en este documento se recoge en alguna ocasión la necesidad de hacerlo cuando se utilizan guantes estériles para poner los guantes estériles encima. Pero tampoco nos podemos olvidar, si hablamos de la vida del hospital, los aislamientos y las medidas estándar. Y los aislamientos hasta hace poco decíamos que eran 3, contacto, botas y aéreo. Ahora hemos añadido un nuevo aislamiento, que es el aislamiento por coronavirus. Sí. Como decía, hasta ahora teníamos 3 tipos de aislamiento, más el aislamiento protector, pero la situación ha cambiado añadiendo un nuevo tipo de aislamiento. Y realmente estos 3 tipos de aislamiento que teníamos también han cambiado y es necesario volver a revisarlos. Tenemos el micrófono. ¿Dónde está el micrófono? Dale encima.
Claro que todo el mundo ha recibido el correo, ¿eh? Todo el mundo está entrando. Más tarde. Ah, sí, perdón. Gracias. Gracias. Es que estoy sin gafas y eso ayuda poco. Bueno, pues ya está. Entonces, pero queda otra. Bueno, no les hagas más caso. Vale. Vale, entonces cuando os hablaba del tema de los aislamientos, decíamos que había 3 aislamientos, simplemente revisarlos muy brevemente porque siguen estando ahí. El aislamiento de contacto, que es para la mayoría de los gérmenes, la mayoría de los gérmenes tienen este tipo de transmisión y no debemos de bajar la guardia porque siguen existiendo, ¿de acuerdo? Y lo que es importante es que, ¿qué ha pasado durante esta época? ¿Han aumentado las infecciones? ¿No han aumentado porque las medidas del coronavirus han funcionado frente a otras infecciones? Tristemente no lo hemos estudiado lo suficiente, no hemos realizado los suficientes estudios de incidencia para saber si esto ha cambiado o no. Pero la situación que sí que nos hemos encontrado son brotes y varios brotes de carbapenemasas en este hospital. Entonces, algo ha pasado y en algo hemos fallado en este tipo de medidas, ¿vale? Y pongo la típica imagen porque realmente igual lo que estamos viendo es esto, pero habría que analizar esta zona de aquí. ¿Y cuántos pacientes tenemos actualmente con infecciones relacionadas con asistencia sanitaria o sobre todo con colonizaciones, que son las que no vemos? Las medidas de aislamiento con gotas, ¿tiene sentido hoy en día? Gran pregunta. ¿Por qué? Porque hasta ahora el aislamiento de gotas lo indicábamos para un paciente que tiene gripe o para un paciente que tiene meningitis. Debemos de reevaluar, porque al final todos entramos con mascarilla dentro de la habitación, que era la característica principal de los aislamientos por gotas. Es necesario volver a sentarse y volver a hacer las nuevas guías. Y el aislamiento aéreo, que es el de la tuberculosis y es el del sarampión, sigue ahí. Sigue habiendo casos de tuberculosis que muchas veces han tenido un retraso diagnóstico por haber pensado sobre todo en coronavirus. Lo seguimos utilizando y ahora, si queréis, también podemos empezar a discutir qué es aéreo, qué es gotas, que es el antiguo concepto, el nuevo concepto que para mí todavía no está vigente. Las gotas se consideran hasta las 10 micras. Sin embargo, es cierto que están saliendo artículos que hablan de que se deberían de considerar gotas hasta que se deberían de aéreos hasta las 10 micras y hay nuevos artículos que hablan de que se debería de considerar aéreo hasta las 100 micras. De momento tenemos lo que tenemos y ha funcionado relativamente bien. Pero si dije que mi intención no era hablar de coronavirus, al final la vida del hospital también es el coronavirus. Con lo cual sí que me toca decir algo. Y uno de los puntos donde más ha cambiado en los últimos meses es a quién se le hace la PCR. Y aunque la mayoría de nosotros lo tenemos claro, creo que es importante revisar a quién estamos haciendo ahora mismo la PCR. En los últimos meses, al principio ni siquiera eso, tenemos claro que a todo sintomático debemos de hacer una PCR para valorar si es coronavirus o no. Que cuando tenemos una alta sospecha, una primera PCR no es suficiente para descartar, sino que debemos de hacerla a las 48 horas e incluso debe de valorarse una IgM a los 5 días. En el caso de los contactos hemos pasado de no hacérselo a ningún contacto a hacerse contactos durante 2 días, el primer día y el tercer día. A los pacientes 48 horas antes de la cirugía. Altas a residencias sociosanitarias. ¿Por qué? Porque las residencias sociosanitarias, la mayoría han sido privadas, no en estos últimos meses, pero son sitios cerrados relativamente porque los entran y salen y es necesario comprobar que el paciente va limpio desde aquí, considerando que realmente no tendría por qué cuando en el hospital no tenemos casos prácticamente nosocomiales. Problema de las altas a residencias. ¿A quién no le debemos de hacer una PCR en una alta residencia sociosanitaria? Pues aquel que ha tenido el coronavirus en los 3 últimos meses. Y eso es un fallo común. ¿Por qué? El paciente que ha tenido coronavirus en estos 3 últimos meses no ha estado ingresado en el hospital. Ingresa, se va de alta, se le hace una PCR y da restos de ARN cuando el paciente estuvo desaislado. ¿Es importante esos restos de ARN? ¿Han tenido capacidad de transmisión? No. La mayoría de estos pacientes son CTs altísimos y por lo tanto sin capacidad de transmisión y esa PCR no aporta absolutamente nada. ¿Y por qué pongo aquí
una cámara de fotografías, que diréis, ¿a qué viene con la cámara? ¿Qué significa? La cámara significa que no debemos de olvidar que la PCR es una foto puntual y no debemos de olvidar de decírselo a nuestros pacientes, porque hay muchos pacientes que tienen una sensación de seguridad, dicen que tienen una PCR del día anterior y que pueden hacer una vida totalmente normal, empiezan con síntomas y no se dan cuenta de que en ese momento puede haber un coronavirus, por mucho que la PCR de hace 2 días sea negativa, porque es una foto puntual. Y yo sé que vosotros seguramente sabéis, pero creo que es importante tenerlo claro para cuando los pacientes nos preguntan y ver en qué punto estamos actualmente del circuito. En el estudio de contactos, como decía, ha variado enormemente desde los principios hasta ahora. ¿Y cuál es la realidad ahora? La realidad es que se le debe hacer a todos los contactos una PCR el primero y el 10º día. Entonces, seguramente lo que os estáis preguntando es, ya, lógico, antes se hacía mal. Porque antes nos hacían estas PCRs. O quizá esto de que nos dejen hacer más o menos PCRs va en función de los suministros y va en función de si tenemos o no. Y hubo una noticia muy discutida estos días en los periódicos donde la PCR del 10º día no se hace, vamos a pasar a los 14, los médicos de primaria no van a poder pedir PCRs. Yo creo que es necesario explicarlo y que todos tengamos las ideas claras en relación a esto. La primera PCR se hace por la necesidad de parar brotes, porque cuando hacemos una primera PCR en contacto y nos da positiva, nos permite disparar otro estudio de contactos de ese entorno. Y en los convivientes es muy frecuente y muchos de vosotros estaréis pensando, si el contacto fue hace 2 días, ¿esa PCR va a dar negativa? Sí, posiblemente de negativa, pero sí que tenemos a un porcentaje importante de personas que nos dan positivas, como son los convivientes o como son los contactos que han tenido contacto hace días con personas que llevaban con síntomas y que no lo han manifestado, y nos permiten parar los brotes. La PCR del 10º día, entonces esto de levantar las cuarentenas a los 14 días estaba mal. No, no es incorrecto. ¿Por qué? Porque los pacientes suelen positivizar en torno al 5º día y aunque no hubiesen presentado síntomas, los aislamientos son de 10 días y esos 5 días le sumamos 10 son 15, que es el periodo aproximado de cuarentena. Las cosas se estaban haciendo bien. Y de ahí la explicación que cuando por algún motivo no se hace esa PCR del 10º día, el paciente debe de continuar en cuarentena 14 días y nos aseguramos el corte de transmisión igualmente. ¿Pero qué es esto que nos hablan de los CSCs, de los rastreadores, de los militares? ¿Qué hacen? ¿Qué función tenemos cada uno en esto del coronavirus? El proceso actual es este y todavía se está engranando. Tenemos un caso positivo de COVID y debería recibir solamente 2 llamadas, ¿de acuerdo? La llamada de primario de PLA en función para el seguimiento clínico, en función de sin factores de riesgo con factores de riesgo, y las llamadas del CSC, que es lo mismo, centro de seguimiento, rastreadores, militares, ¿de acuerdo? El CSC le pregunta a ese caso que le diste los contactos desde 48 horas antes, desde el inicio de los síntomas o 48 horas antes desde la realización de la PCR en los asintomáticos. Empiezan a llamar a cada uno de esos contactos, ¿vale? A cada contacto le preguntan si tiene síntomas o no, cuál ha sido la fecha de último contacto y confirman que realmente es un contacto estrecho. Y actualmente son ellos quienes deben de pedir las PCRs. Anteriormente las PCR se pedían por los médicos de atención primaria, se pedían por los servicios de medicina preventiva. Las PCRs de los contactos deben de ser gestionadas a través del CSC, que envía el listado directamente a atención. Pero si tiene síntomas, el CSC cuando lo detecta deriva al paciente directamente a atención primaria para que pueda ser seguido y también pueda ahí pedir el médico de atención primaria la PCR. ¿Cuáles son algunas de las dudas más frecuentes? El alta epidemiológica del paciente. ¿Cuándo se le da el alta de aislamiento a un paciente? Pues es diferente si el paciente permanece dentro del hospital a que si permanece fuera del hospital. Y todos tenemos que pero los pacientes es necesario explicárselo porque no lo entienden por qué no se hace esa PCR de negativización. Porque cuando le retiramos el aislamiento a un paciente dentro de su domicilio no se comprueba con una segunda PCR que ha negativizado. Pues porque las PCRs no tienen una asociación significativa en el sentido de saber si hay transmisión o no. La capacidad de transmisión viene definida sobre todo por el tiempo, desde el inicio de los síntomas y la gravedad del cuadro. ¿Qué significan los TTs altos? Anteriormente, dentro de las PCRs, estaban informando solo eran positivas negativas y actualmente podéis ver información habitualmente de los TTs.
Los CT se refiere al tiempo de amplificación. Cuanto más altos, menos restos de ARN hay, que no tiene que ver con la carga viral. Y las cuarentenas de los convivientes, sí, muchas veces las cuarentenas de los convivientes son mucho más largas que los pacientes aislados. Y os podéis encontrar con esa situación cuando alguien os dice, ¿yo puedo ir a visitar a mi familiar al hospital? Sí, no. ¿Por qué tengo que estar en cuarentena si el positivo ya terminó el aislamiento? Porque cuando en un domicilio primero positiviza uno y las otras dos personas no guardan aislamiento entre sí y positiviza la segunda y la tercera todavía es negativa, la tercera se ha podido contagiar en estos últimos días del último positivo, con lo cual debe de continuar 10 días más en aislamiento, en cuarentena. ¿Y qué va a pasar con la gripe? Quizá ahora que podemos empezar a tener un número de casos importantes de gripe, se va a colapsar el sistema. ¿Realmente va a haber casos de gripe? La incertidumbre, hay una incertidumbre bastante importante. Son los datos de Australia, que es el hemisferio que nos sirva a nosotros de referencia. La curva roja es en el año 2020 los casos de gripe, el resto de las curvas son los anteriores años y lo que hemos visto es que apenas ha circulado el virus de la gripe. Lógicamente, ¿por qué? Bueno, pues puede ser por el efecto de las medidas higiénicas. Al final la gripe es una enfermedad de transmisión por gotas. Si la mascarilla porta coronavirus, porta gripe. Por el distanciamiento social, si no interaccionamos entre nosotros, menos casos hay. Por el cierre de colegios y otros colectivos, porque cuando se estaban analizando estos datos en el hemisferio anterior, no había cerrados colegios y demás, y por lo tanto menos posibilidad de contagio también dentro. O quizá porque se ha aumentado la vacunación, porque la gente se ha asustado y se ha vacunado más de la gripe. Estos son los datos de Argentina de los diferentes países del otro hemisferio 2019-2020. Estamos hablando de 4.000 a 53 casos. Quizá en ese sentido ni siquiera sea necesario que este año nos vacunemos de la gripe, porque no es esperable en principio que haya circulación de gripe. ¿Estamos seguros? No. ¿Estamos seguros de que una coinfección no pueda aumentar la gravedad del paciente? No. Con lo cual, más que nunca es importante asegurar la vacunación de la gripe, tanto nosotros como que todos sirvamos a los pacientes de reflejo y sobre todo para convencerles. Y ya para finalizar, quizá 3 mensajes para llevar a casa. Que esta época, al igual que el virus de la gripe, es impredecible, que no sabemos lo que nos podemos esperar. Que ojo a los síntomas leves, sobre todo en nosotros mismos cuando trabajamos. Hemos visto brotes numerosos en familias, que cuando le hacemos la encuesta de declaración obligatoria al paciente, que igual a un familiar del paciente que acaba de ingresar a la UCI, los familiares dicen, no lo entendemos, no sé dónde lo ha podido coger. Y cuando se hace la llamada uno a uno de esos contactos, yo he tenido un catarro, pero si solo es el catarro de todos los años. Entonces, los síntomas leves, al final es un problema porque sí se están transmitiendo. Y ya para finalizar, que toca continuar, y he puesto aquí esta imagen porque yo creo que en la primera oleada lo que hemos visto es que al final todos nos hemos unido y todos hemos trabajado juntos, y simplemente espero que continúe siendo así y que consigamos salir de esta. Gracias.